decidimos acá que íbamos a trabajar con un entero. Si fuera una cadena de caracteres, ustedes dirían, bueno, si vamos al último índice y ya vemos si los convertimos o no. En este caso, siendo un entero, la estrategia que nos queda es la que comentaba entonces Kevin. Es decir, hacemos módulo con 10. ¿Qué era módulo? Era este operador que nos permitía hacer el resto de la división entera. Supónganse que tenemos el número 153. ¿Cuánto es el resto de 153? ¿Cuánto es el resto de la división entera de 153 con 10? Y digo 153 dividido 10 de 15, me sobran 3. Entonces es 3. Si tengo 1024 módulo 10, 1024 dividido 10, 102, me sobran 4. O sea que tengo 4, siempre me queda el último dígito. ¿Bien? Entonces, último dígito es igual a dígitos patente. Yo voy a poner aquí el operador directamente para que nos entendamos más fácil. ¿Sí? Módulo es. Y ahora sí, que tengo el número sorteado, el dígito sorteado, y tengo el último dígito de la patente, ustedes me dijeron que la condición que hacía que yo tome un camino o que tome el otro era la coincidencia entre el último dígito y el valor sorteado. ¿Cómo expreso un condicional en un diagrama de flujo? ¿Cómo expresaban el condicional? Con un rombo. Claro, Gabriel, eso que vos pones ahí es, digamos, ya como en Python determinamos una igualdad. En el diagrama de flujo es un rombo, ¿sí? Este rombo ya nos dice que es un condicional. Al margen que esto después termine siendo un if en el lenguaje que elijamos, este es el rombo. Dentro del rombo va la condición. Decimos que si el último dígito llega a ser igual al sorteo, bien, haré una cosa y si esto no se cumple, haré otra. Bien. Todos entienden lo que es un condicional, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si esa condición es cierta? ¿Qué tengo que hacer si el último dígito es igual al dígito sorteado? Aplicarle lo que nos decía el enunciado. Claro, el enunciado nos decía, mira, si coincide, cobrarle la tarifa promocional de 50. O sea que acá podremos decir, acá podremos decir que la tarifa va a ser igual a 50 pesos. ¿Sí? Claro, eso if y else, Gabriel, será cuando lo pasemos a código. En este caso, este símbolo de acá, este rombo, ya te indica, ¿sí?, que es un condicional y que lo que está a la derecha es el bloque de acciones, la rama, digamos, verdadera. ¿Y qué pasa si esto no se cumple? Y bueno, si no se cumple, la tarifa no iba a ser de 50, la tarifa iba a ser de 90, ¿sí? 90. Como yo les decía, ¿sí?, al margen de que el resultado de nuestro programa tiene que ser el monto a pagar, no estaría mal que nosotros mostrásemos eh, qué pasó, como para que se entienda un poquito mejor. ¿Cómo podemos mostrarle al usuario qué pasó una vez que termine nuestro programa? ¿Podremos grabar de alguna manera algún mensaje, guardar algún mensaje para indicar qué pasó, para indicar por qué rama pasamos? ¿Qué les parece? ¿Será posible guardar en alguna variable un mensaje? Sí, perfectamente. Bueno, esto que vamos a hacer ahora se puede hacer de muchas maneras distintas. Vamos a optar por esta opción que vamos a hacer ahora. Si llegamos por la rama verdadera, vamos a decir mensaje algo así como salió sorteado su dígito.
su dígito. Bien. Y si no, podremos decir que el mensaje de la tarifa, tenemos que el mensaje tarifa igual a tarifa regular. Bien. Y fíjense cómo en ambos casos, ¿sí?, estamos dentro de una rama o dentro de la otra. Decime, Lucas. Si en el condicional hay, o sea, en este caso puso dos veces la misma variable, ¿no? Mensaje tarifa en las dos, Sí, igual escrito. ¿No pasa nada ahí que esté igual escrito en las dos? no pasa nada, porque de hecho es una variable que va a tener un valor si entraste por un lado y otro valor si entraste por otro. Fíjate, acuérdense que esto es muy importante. Ustedes no entran por las dos ramas al mismo tiempo, ¿sí? O entran por una o entran por la otra. Entonces, si pasaron por acá, el mensaje va a valer una cosa y la tarifa va a valer una cosa, y si fueron por el otro, la tarifa va a valer esto y el mensaje va a valer otra cosa. Profe, en ese caso no pasa nada porque el mensaje sí es el mismo, digamos, el mensaje tarifa sí es el mismo. La variable es la misma, sí. La variable es la misma, el mensaje es distinto. El mensaje que almacena es distinto, sí. Bien, bueno. Y acá retornamos a nuestro camino habitual, a la rama principal. O fuimos por aquí o fuimos por allá. Bueno, esto era una parte. La segunda parte nos decía, independientemente de la tarifa que deba pagar, si el último dígito de la patente es 7, entonces recibe un descuento del 50%. Perfecto. ¿Cómo puedo saber si el último dígito es 7? Primero, ¿es un condicional más o no? Así como dijimos, el último dígito es el dígito sorteado, ahora podemos preguntar si el último dígito es 7. Entonces planteamos otro condicional. Fíjense que este condicional es más sencillo porque sencillamente es, si último dígito, que ya lo tenemos, es igual a 7, tendré que hacer algo. ¿Y qué tengo que hacer si el último dígito es igual a 7? Calcular, ¿qué cosa? Un descuento, ¿sí? Un descuento adicional sobre la tarifa. Y acá podemos seguir la misma estrategia que arriba. Es decir, descuento. ¿Y a qué va a ser igual descuento si el último dígito es igual a 7? ¿Cómo calculo el descuento si el último dígito es igual a 7? Descuento será a qué cosa por 0,5. O A como lo lo que querramos nos calcular. dio anteriormente. Es ¿No sería un sobre descuento 90 tarifa? sobre tarifa, exactamente. Acuérdense que tarifa a esta altura puede valer o 90 o 50. Tarifa por 50 sobre 100 o tarifa por 0,5. ¿Sí? Perfecto. Y si no, también hay un descuento. Si no, también hay un descuento. Descuento igual tarifa por 10 sobre 100. Y aquí podemos seguir la misma estrategia que hicimos recién respecto al mensaje. ¿Sí? Mensaje descuento igual a descuento del 10%. Y si no, mensaje igual a obtuvo el descuento del 50%. Esto de los mensajes en realidad lo pueden manejar de varias maneras. Si yo lo estoy haciendo así para que les quede claro y para poder mostrar todo al final, pero hay más de una manera de manejar este tipo de mensajes. ¿Sí? Perfecto. Último dígito, 7, descuento tarifa, tanto, mensaje del descuento, obtuvo un descuento del 50%.
Bien, ¿qué más? Nos volvemos a nuestro flujo principal, a nuestra rama principal. ¿Y qué nos resta por hacer? Tenemos la tarifa y tenemos el descuento. ¿Qué nos resta por hacer? Sacar el monto total. Sacar el monto a pagar, que era una obligación, y el monto a pagar definitivamente va a ser, en definitiva, perdón, va a ser la tarifa menos el descuento. ¿Por qué dividido entre 10? En realidad dividido entre 100, es para calcular un porcentaje, Gonzalo. El 10% es tarifa por 10 dividido 100. Bueno, y ahora sí mostraré monto a pagar y bueno, mensaje descuento, mensaje tarifa. Bien. Y ahora sí puedo terminar tranquilo mi algo. Fíjense cómo nos quedó con los dos condicionales, el sorteo y demás. Y ahora sí, lo podremos pasar a nuestro programa Python. No me acuerdo si era el ejercicio 14, ficha 04, ejercicio 14. Y bien, vamos con nuestro diagrama de flujo de guía. Nos decía, ¿qué tenemos que acordarnos cuando vamos a trabajar con aleatorios? Import random, ¿sí? No nos olvidamos de eso. Import random. Print. Bienvenido al sistema de peajes. A ver, primero, carga de datos. Datos. Ya habíamos dicho que dígitos patente iba a ser un entero. Input. Ingrese los dígitos de la patente. Muy bien. Habíamos dicho que íbamos a realizar el sorteo. Sorteo es igual a random. ¿Qué random podemos utilizar para conseguir un número entre 0 y 9? Entero. Dígito entre 0 y 9. El int. Rand int 0, 9. Perfecto. Dijimos obtener el último dígito. Dígito de la patente. Último dígito era igual a dígitos patente módulo es. Y acá es donde venía la traducción de los condicionales, ¿sí? Calcular tarifa. Profe, Y acá fíjese sí, que puso sorte en vez de sorteo. Cuando ponga al final le va a sorteo, dar mal. gracias, sorteo, gracias. Y ahora viene el condicional a pasarlo a código. Y ahora sí viene el if que ustedes nos comentaron. ¿Cómo era la sintaxis del if? Es if, condición, dos puntos, y el bloque de acción verdadero, una indentación más allá. Entonces, if, último dígito, es igual al sorteo, dos puntos, y una indentación más allá, tendré que tarifa es igual a 50, tendré que mensaje tarifa es igual a salió sorteado su dígito.
¿Y cómo hago la rama falsa? Me vuelvo a la misma altura que el if, hago else, 2 puntos, y otra vez, una indentación más allá, está todo lo que tengo en la rama falsa del condicional, ¿sí? Tarifa, acá es 90, mensaje tarifa es igual a tarifa regular. Bien. Volvemos a la rama principal y calculamos el descuento. ¿Cómo hacíamos esto? Muy similar. If ult dígito es igual a 7, descuento era igual a tarifa por 50 sobre 100, mensaje descuento es igual a obtuvo el descuento del 50%, me vuelvo aquí, else, no lo divido, es modo, esto es el resto de la división entera, esto es para conseguir el último dígito, Federico, el último dígito de la patente lo consigo con el resto de la división entera contra 10. Porque el resto va a dar, contra 10 va a dar un valor entre 0 y 1. Bien, y si no es 7, descuento es igual a tarifa por 10 sobre 100. Mensaje descuento es igual a descuento del 10%. Perfecto. Nos queda lo último, que era calcular el monto a pagar. Monto es igual a tarifa menos descuento. Y finalmente, mostrar los resultados. Print. Mensaje tarifa. Profe, Sí. en mensaje tarifa no es necesario usar el print. Donde dice mensaje tarifa, mensaje descuento. Ahí estoy guardando el valor y los prints los estoy haciendo todos al final. Ah, entendí. Esa es una opción. Por eso les decía, esto hay varias maneras de hacerlo, varias. ¿Sí? Esta es una que tomé, que es parecido a lo que van a encontrar en estas fichas. ¿Sí? El monto a pagar es monto. Y ahora sí, fíjense cómo que hemos seguido nuestro diagrama de flujo, hemos resuelto nuestro problema y vamos a ejecutarlo para validar que todo esté en orden. A ver, dígitos de la patente, 457. Dice, tarifa regular, 90 pesos, obtuvo el descuento del 50%, 45, y el monto a pagar es de 45. ¿Por qué? Porque tenemos la tarifa de 90 menos el 50% de descuento porque el último dígito era 7. Fíjense que nos está faltando acá mostrar algo más. Está feo que nos digan que no ganamos un sorteo o, digamos, un descuento sin que alguien nos diga, print, el número sorteado es sorteo. ¿Sí? Vamos nuevamente. Por ejemplo, 558. El número sorteado es 9, o sea, es tarifa regular, descuento del 10% y el monto a pagar es de 81 pesos porque no coincide el último dígito con 7. Sí, Daniel, como les decía, hay más de una manera de hacer esto. Estaría bien también. Bien, ¿entendimos hasta acá? ¿Se entendió lo que hicimos? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bueno, esta fue una utilización de condicionales y de números aleatorios. Vamos a pasar a otro ejercicio y yo les subo en esta semana, esto que estamos haciendo ahora, se lo subo en esta semana en los materiales adicionales para que lo puedan ver tranquilos al código. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Decime, Esteban. Sí, profe. ¿Qué pasaría si coincide el número del sorteo con un 7 Sí. y el último número de la patente es un 7? ¿Sería un doble descuento?
Y vas a tener 50% la tarifa y 50% de descuento adicional. Si vas a pagar 25 pesos. Ah, Y en genial. este caso Gracias. te dice eso, así que no hay problema. Noten una cosa que sí no quería olvidarme. Tarifa acá existe, digamos, solamente cuando entra aquí y cuando entra acá. ¿Sí? Tarifa está asumiendo valores en ambas ramas del condicional, lo mismo que mensaje tarifa y lo mismo que descuento tarifa y que descuento y mensaje descuento. ¿Sí? En ambas ramas del condicional está la variable. Por eso es que lo puedo usar acá con confianza. Si yo pusiera una de estas variables solo en una de las ramas y no en la otra, ¿bien? Y no la creara antes a la variable, esto me arrojaría un error cuando pasara por el else. ¿Bien? Bueno, vamos al segundo desafío, que tiene sus cositas interesantes para ver. Decime, Tomás. Profe, tengo una duda. Sí, Cuando nosotros cargamos dígito patente y después ponemos el último dígito patente, que es igual a dígito patente dividido 10, ¿por qué hacemos dividido 10? Eso no entiendo. no es dividido 10, es el resto de la división entera con 10. ¿Sí? ¿Qué es el resto de la división entera? Es cuando vos agarras cualquier número, 1, 2, 3, 4, hacer el resto de la división entera con 10, 1, 2, 3, 4 dividido 10 te da 123. Te resta 4. ¿Sí? Entonces eso lo que hace es darte el último dígito del número. ¿Bien? Entonces no es división, es el resto de la división entera con 10 que lo estamos utilizando para obtener el último dígito dentro de todos los dígitos de la patente. ¿Se entiende? Sí, sí, No es, profe. no es Gracias. división, ¿sí? Es el resto de la división entera. Bueno, vamos a avanzar en esta media horita que nos queda en el ejercicio de galería de arte. Al medio, antes que me olvide, les voy a pedir que completen la consulta de esta semana para la clase práctica, por favor, ¿sí? Así no nos olvidamos. Y les voy a recordar, por cualquier duda, tengan en cuenta que esta semana es una semana corta, que hay videos explicativos en el aula virtual con las clases teóricas que corresponde a la ficha 5. Entonces, si por algún motivo no pudieron ir a alguna clase, aprovechen que está el video en la semana 5 en el aula virtual. ¿Bien? Bueno, nos dice, una galería de arte desea preparar un catálogo de sus cuadros más famosos. Se realiza una prueba con 3 cuadros y por cada uno de ellos se ingresa el año en que fue creado. ¿Sí? El programa deberá, 1. Verificar si todos los cuadros son anteriores al siglo XX, considerando que el siglo XX inició en 1901 y terminó en el año 2000. ¿Bien? 2. Determinar si alguna de las obras fue creada en un año que se ingresa por teclado. O sea, alguien ingresa por teclado un cierto año y hay que saber si esa obra fue creada o no ese año. Si alguna de las obras fue creada o no en ese año. Y tercero, informar la diferencia en años entre la obra más nueva y la obra más antigua. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a tratar de plantear nuestro algoritmo para resolver este problema. Vamos a empezar por el inicio. Para resolver esto, ¿qué necesitamos cargar? Nos dicen que se van a cargar los años de creación de 3 cuadros. ¿Sí? No sé, la Mona Lisa y 2 cuadros más. Lo vamos a llamar acá en el diagrama de flujo, los vamos a llamar C1, C2 y C3. Entendamos que C1, C2 y C3 después le damos un mejor valor, pero van a ser los años de creación, el año en el que se hizo el cuadro 1, el cuadro 2 y el cuadro 3. ¿Bien? Fíjense, nos dice, verificar si todos los cuadros son anteriores al siglo XX, siendo que el siglo XX es entre 1901 y el año 2000. ¿Cómo puedo hacer
Voy a poner un condicional. ¿Cómo puedo hacer en un condicional para saber si todos los cuadros fueron creados con anterioridad al siglo XX? ¿Cuál es la condición que me permite determinar que todos los cuadros fueron creados con anterioridad al siglo XX? Me dicen AND. Ok, sí. ¿Qué era el AND? ¿Qué hacía? ¿Cómo lo llamamos al AND, OR y demás? ¿Qué eran? Eran conectores lógicos. ¿Sí? Conectores lógicos. Bien. Conectores lógicos nos permitían conectar varios valores de verdad, ¿sí? Y sacar un nuevo valor de verdad a partir de esta combinación. Bien. Bueno, pensemos lo siguiente. Pensemos antes de meternos en lío con 3 cuadros. ¿Qué significa, o mejor dicho, cómo preguntaríamos si un cuadro, por ejemplo el cuadro 1, fue creado antes del siglo XX? Considerando que el siglo XX empezó en 1901. ¿Cómo preguntaríamos que un cuadro fue creado antes del siglo XX? Que el cuadro 1 sea menor que 1901. ¿Sí? Nos parece que son anteriores al siglo XX, se inició, ok, sí, eran anteriores al siglo XX. Perfecto. Entonces, si yo pregunto si el cuadro 1, la creación del cuadro 1 fue menor a 1901, yo estoy preguntando si este cuadro es anterior. Ahora, ¿cómo pregunto si el cuadro 2 fue anterior al siglo XX? Bueno, cuadro 2 menor que 1901. ¿Sí? ¿Cómo pregunto lo mismo para el cuadro 3? Cuadro 3 menor que 1901. Bien. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer? Porque esas son 3 preguntas distintas. Cuadro 1, cuadro 2 y 3. Y a mí me preguntan, quieren saber que todos han sido anteriores al siglo XX. ¿Cuál es el conector lógico que me permite saber que todas las condiciones se cumplen al mismo tiempo? El AND, o lo que llamamos el I. Tenemos que determinar si cuadro 1 es menor que 1901, bueno, tiene que ser macanas, y el cuadro 2 es menor que 1901, y el cuadro 3, o sea, el año de creación del cuadro 3, es menor que 1901. ¿Se entiende? Todos tienen que pasar al mismo tiempo. Si hay uno solo que no sea creación menor a 1901, ya no nos sirve. Ya no, digamos, la condición no es verdad. Si esto ocurre, vamos a guardar un mensaje. Vamos a hacer una estrategia similar a la de recién. Mensaje siglo XX, anteriores al siglo XX, igual a sí, todos los cuadros son anteriores al siglo XX. Y si esto no ocurre, ¿qué significa? ¿Qué significa que esto no ocurre? ¿Significa que todos son posteriores al siglo XX? Que uno nomás, Aunque porque al menos para uno no. Exacto, que al menos un cuadro no es anterior al siglo XX. Podría ser que haya 2 que sean anteriores al siglo XXI, uno que no, y la condición ya nos va a dar falsa porque no son todos anteriores al siglo. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Cualquier cosa, aprovechen para preguntar. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa teníamos que determinar? Teníamos que determinar si alguna de las obras fue creada en un cierto año que se ingresa por teclado. Bueno, resulta que dentro de la carga de datos, además de estar los tres años de creación,
nos dicen que van a cargar por teclado un año para saber si hay alguna obra que coincida con ese año, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí, vamos a ponerle, acá le voy a poner año, ¿sí? Ya saben qué es lo que significa, el año que queremos consultar. ¿Cómo puedo saber si alguna obra fue creada a ese año? Con una que haya sido creada en ese año, me alcanza. Exactamente, con el OR. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, si el cuadro 1 fue creado en ese año, o el cuadro 2 fue creado en ese año, o el cuadro 3 fue creado en ese año, yo ya sé que al menos una obra fue creada en ese año. Fíjense la diferencia entre el I y el O. El I requiere que todo sea cierto. Yo quiero que esto pase y esto pase y esto pase para que la condición completa sea verdadera. Yo acá digo que pase esto o pase aquello o pase aquello es suficiente para que yo considere la condición como verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Vale. sí, profe. Entonces vamos a guardar el mensaje. Vamos a guardar el mensaje que llamaremos, no sé, mensaje año. Al menos un cuadro es del año. Año. Y si no, ningún cuadro es del año. Bien, nuevamente noten que esos mensajes que yo estoy creando los estoy creando en las dos ramas, si no podría tener un problema. Y ahora viene un desafío un poquito mayor. ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Nos dice, informar la diferencia de años entre la obra más nueva y la obra más antigua. ¿Cómo determino la obra más nueva? ¿Qué significa que una obra, un cuadro, qué significa que sea la más nueva? Tiene el número más grande, digamos, el año más Que grande. sea la El mayor. año mayor, ¿sí? El año más alto en número, el mayor año, significa que fue la última justamente fue la última en crearse. Y me dicen, bueno, muy tranquilamente me dicen, lo podemos hacer con Max, porque la verdad que no es tan difícil. ¿Y por qué creen que yo les digo que va a ser un poco más difícil? ¿Qué están pensando que vamos a hacer? ¿Qué están pensando que vamos a hacer para que sea un poquito más difícil que utilizar Max? ¿Cómo puedo hacer si no quiero utilizar Max? Un ¿Podré calcular a condicional. mano cuál es el cuadro con el año mayor? Bien. Vamos a hacer una serie de comparaciones y vamos a explicar lo siguiente. Tenemos tres cuadros o tres valores, ¿sí? Y yo quiero saber cuál de ellos es el mayor. Entonces yo digo, bueno, una condición que me permite hacer eso es decir, bueno, si el cuadro 1, por ejemplo, es mayor que el cuadro 2 y a su vez el cuadro 1 es mayor que el cuadro 3, ¿qué significa? Si yo hago este condicional, yo vengo acá y digo, si cuadro 1 es mayor que cuadro 2 y cuadro 1 es mayor que cuadro 3, ¿qué significa? Y bueno, acá ya es muy sencillo.
Esto significa claramente que el más nuevo es cuadro 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esto no se cumple, ¿qué puede pasar? Si cuadro 1 no es el más nuevo, ¿qué puede pasar? Porque si cuadro 1 es mayor que cuadro 2 y cuadro 1 es mayor que cuadro 3, ya está. Cuadro 1 es más nuevo. Pero si eso no se cumple, ¿qué alternativas quedan? ¿Qué puede pasar si eso no se cumple? Exactamente. Hay dos más, había 3 valores. Cuadro 1, bueno, si es el mayor, es el mayor. Pero si no es el mayor, ya sabemos que no es el mayor. Y si cuadro 1 no es el mayor, ¿quién puede ser mayor? C2 o C3. Puede ser C2 o C3. Y ahí ustedes dicen, bueno, acá ya es fácil, pues yo comparo cuadro 2 con cuadro 3, ya con cuadro 1 fuera del mapa, fuera de competencia, me quedan solamente estas dos opciones. ¿Sí? Perfecto. Vamos a introducir algo que lo van a reforzar en el teórico. Lo vamos a introducir brevemente ahora para que lo puedan utilizar en el trabajo práctico y lo van a reforzar después en el teórico. Ustedes saben que en la rama verdadera ustedes pueden tener un bloque de acciones, una serie de acciones, no hay problema. Y lo mismo en la rama falsa. Y también posiblemente han leído que dentro de esa rama pueden tener otros condicionales, ¿o no? ¿Habría algo de malo con que yo pusiera otro condicional en la rama falsa de este condicional principal? ¿Habría algo de incorrecto con esto? ¿Qué les parece? Digo, si pasa esto, voy para acá. Y si esto no pasa, me vengo para aquí y me topo con una nueva condición. Estos se llaman condicionales anidados, porque están de uno que está dentro del otro, está como haciendo un anillo. ¿Bien? Entonces, ojo que este condicional de acá se va a ejecutar solamente si han venido por la rama falsa. Entonces, ok, si era el mayor nos fuimos por la derecha, listo, ya está. Pero si no era C1 el mayor, tenía dos opciones más solamente. O C2 era el mayor, o C3 era el mayor. ¿Cuál es la condición que me va a decidir si es C2 o C3 el mayor de ellos? ¿Cuál va a ser la condición que me decide si dentro de los dos que quedan en carrera, cuál es el mayor? Claro. Por ejemplo, C2 mayor que C3 o C3 mayor que C2, como ustedes lo quieran considerar. C2 mayor que C3. Si C1 no es el mayor, C2 y C2 es mayor que C3, ¿qué significa? Si este condicional de adentro se cumple, ¿qué significa? ¿Qué significa que no era C1 el mayor y que C2 sí es mayor que C3? ¿Qué conclusión sacamos ahí? C2 el Es mayor. el más actual. Entonces el más nuevo es C2. ¿Bien? Y si esto no se cumple, ¿tenemos alguna conclusión? Que C3. Exactamente. No hay mucha alternativa, el más nuevo es C3. Entonces, ¿C1 es el más nuevo? Ok, nos vinimos para acá. C1 no es el más nuevo, bueno, las dos alternativas que quedan son C2 o C3. A ver, ¿C2 es mayor que C3? Ok, es C2. Y si no, ya significa que no es ni C1, no es ni C2, el único que queda es C3. Fíjense también, nuevamente, que cómo esto retorna a su camino habitual de esta manera. Fíjense nuevamente, les vuelvo a insistir, que esto solo se ejecuta en el caso de que el condicional principal haya ido por la rama falsa. ¿Se entendió esto? Después lo van a reforzar en el teórico, por supuesto, ¿sí? Pero ¿se entendió lo que hicimos ahí? ¿Qué es un condicional anidado y en qué caso se ejecuta? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Lo mismo ocurre para indicar el más viejo o el más antiguo, ¿sí? Permítanme que lo copie por un tema de tiempos. Yo voy a copiar esto
el algoritmo va a ser el mismo para discriminar cuál es el más viejo. Solo que nos van a cambiar los signos, los símbolos. Si C1 es menor que C2 y al mismo tiempo C1 es menor que C3, el más viejo, por así decirlo, es C1. Y si eso no ocurre, nos quedan dos alternativas. Si C2 es menor que C3, significa que el más viejo es C2 y que el más viejo o que el más viejo es C3. Bien, es lo mismo que hicimos arriba, solo que cambiando mayor por menor para conseguir cuál es el más viejo. Y ahora sí, ya casi terminamos. Fíjense que se hizo largo el ejercicio. Nos quedaba calcular la diferencia entre el más viejo y el más nuevo. Era el más nuevo menos el más viejo, o sea, el año más nuevo, el más viejo, y finalmente mostrar tanto el mensaje siglo XX como el mensaje, ¿cómo se llama este otro mensaje? Mensaje de año, como la diferencia. Y acá sí hemos resuelto nuestro programa. Bien. Como tenemos nuestro diagrama de flujo planteado, podemos codificar rápidamente este problema. Ya es cuestión de pasarlo simplemente a Python de la siguiente manera. Ficha 04, creo que era ejercicio 11. Y vamos a decir, ¿necesitamos algún aleatorio acá? No, acá no involucramos aleatorios. Entonces, print galería de arte. Y decimos que íbamos a cargar C1, int, input, ingrese, año del cuadro. Lo mismo para C2 y C3, cuadro 2, cuadro 3. Y también teníamos el año a buscar, ¿sí? Int, input, ingrese, año a buscar. Con estas cuatro cosas, con estos cuatro datos, planteamos nuestros condicionales y decimos, a ver si son todos anteriores al siglo XX. If C1 era menor que 1901, and C2 era menor que 1901, and C3 era menor que 1901, mensaje del siglo XX era algo así como si son todos anteriores al siglo XX. Si no, dijimos que el mensaje para el siglo XX era al menos un cuadro no es anterior al siglo XX. Luego queríamos ver si algún cuadro pertenecía al año ingresado. Y decíamos, si C1 es igual a año, or C2 es igual a año, or C3 es igual a año, el mensaje para el año es igual a al menos un cuadro es del cuadro es del año más string. Else, m año, ningún cuadro es del año ingresado. Bien. Ah, no, habíamos dicho del año. Ahí está.
Y ahora venía la determinación del más nuevo y del más antiguo o el más viejo. Determinación del más nuevo. Y dijimos, si C1 es mayor que C2 y C1 es mayor que C3, entonces no quedan dudas que el más nuevo es C1. Si no, pueden pasar dos cosas, que sea C1 o, C2 o C3 el más nuevo. Si C2 es mayor que C3, ahora que está fuera de juego el C1, nuevo es igual a C2, nuevo es igual a C2, y si no, fíjense cómo estamos todavía dentro de la rama falsa del primer condicional, nuevo es igual a C3. Lo mismo para el más antiguo. Si C1 es menor que C2 y C1 es menor que C3, entonces no quedan dudas que el más viejo, el más antiguo, es C1. Y si no, los dos que quedan en carrera, ¿sí?, son si C2 es menor que C3, viejo es igual a C2, C2 dije, gracias. Y si no, el más viejo es C3. Bien. Finalmente volvemos a la rama principal y calculamos la diferencia. Como diferencia es igual a el más nuevo menos el más viejo. Profe, puso viejo con Sí. 2 en C3. Oh, gracias. Viejo. Oh. Ahí está. Y ahora mostramos los resultados. Y decimos, print, mensaje, siglo XX, print, mensaje, año, y print, la diferencia es diferencia. Bien, probamos el programa para ver que todo esté bien, porque tenemos varios pasos para hacer, y vemos. Este es de 1850, este es de 1999 y este es de 1889. Y yo quiero preguntar si hay algún año que sea de algún cuadro que sea de 1889. Y el programa nos dice, al menos un cuadro no es anterior al siglo XX, que es justamente el del 1999. Al menos un cuadro es del año 1889, que es el que buscábamos, que es este de acá. Y la diferencia entre el más nuevo y el más viejo es 149. A ver si es cierto, el más nuevo es 199, el más viejo es 145, 149 la diferencia está perfecta. Bien, podemos probarlo con, este es un cuadro de 1450, 1888 y otro de 1888. Y quiero saber si hay alguno de 1888. Son todos anteriores al siglo XX y al menos un cuadro es del año 1888. Bien, ¿qué queríamos mostrarles hoy? Cómo manejar las primeras funciones para generar números aleatorios y el uso de choice. Queríamos mostrar la diferencia entre el conector AND y el conector OR, para qué se utiliza cada uno, y una pequeña, muy breve introducción a condicionales anidados que los van a necesitar. ¿Entendieron todo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, excelente la clase. Bueno. También tienen el video de la ficha 5, de la parte teórica, disponible. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Yo siempre me olvido de eso, de esos anuncios. Y para hoy también. Perfecto. Muy bien. Estamos a 2 minutitos del final.
Les muestro el diagrama de flujo y se lo subo en un rato se lo subo a esta semana, los materiales adicionales para el K17. Acuérdense que los materiales adicionales no importa de qué curso sean, ¿no? Están disponibles, ustedes pueden ver el de cualquier curso. Les muestro acá el diagrama de flujo. ¿Le ha quedado alguna duda? ¿Algo que quieran consultar del TP? Están en hora, ya pueden pasar a la próxima clase. Si tienen alguna duda, me quedo un ratito a escucharlos. Recuerden, chicos, de hacer la consulta para la clase de hoy. Por favor, sí. Bien. Una pregunta, profe. Sí, Francisco. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el trabajo práctico, que por ejemplo, si viste que el as puede valer o 1 o 11. Sí. Si queremos hacer, por ejemplo, que el as, cuando le salga al jugador, que sea, con el puntaje sea menor de 10, que valga 1, o sea, que valga 11, y cuando sea mayor de 10, que valga 1. Por ejemplo, y eso solo necesitaría un if, pero por ejemplo, en la parte falsa, ¿qué pondría? Bueno, fíjate que en el caso del trabajo práctico, les dice que tienen habilitado hasta la ficha 5 para utilizar, ¿sí? Ahí vas a ver también condicionales simples. Yo les puedo sacar dudas del trabajo práctico, ¿sí? Del enunciado, si tienen algún inconveniente, pero, la idea es que ustedes renieguen si algo no les sale, que lo piensen, ¿sí? Que lo piensen, que lo renieguen, que lo mastiquen, porque es la forma en la que lo van a aprender. Entonces, si tienen alguna duda del enunciado en sí, yo se las puedo sacar. Ahora ya si es la implementación o qué vuelta, los invito a que lo mastiquen en grupo para no darles yo la respuesta directamente. Dale, y una consulta. Sí. También decía que se repartían 3 cartas. O sea, el Black Deck original se reparte en 2 y el coso supone que se repartan las 3 directamente. Hacemos si el puntaje es menor a 21, que se reparta una carta más, o directamente 3 siempre. Bueno, fíjate que acá te aclara, ¿no? No te dice 3 siempre, te dice 2 y el sorteo del tercero es exclusivamente dependiente de lo que pasó con las 2 cartas anteriores. ¿Sí? Ahí te lo aclara cómo es la lógica. Te dice, la tercera carta depende de lo que haya pasado con el puntaje de las 2 cartas anteriores. Vale, de una. Gracias. Chao, nos vemos, profe. Nos vemos. Decime que Nicolás, que tenés la mano levantada. Hola, profe, una consulta. Acá en los cuestionarios me sale que los tengo bloqueados. No sé por qué. Si estás bloqueado, es muy posible, si tus actividades están bloqueadas, es muy posible que lo que esté ocurriendo es que no hayas cumplido